Shalom, shalom a los que van entrando. Recordar que hacemos lectura de la Torá, de las Escrituras. Acordarnos que venimos estudiando la porción 48, Shoftim, ya Shalom. casi terminando el ciclo. Recordemos que tenemos un ciclo de 54 porciones, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuántos meses tiene el año. Recordemos que hay un año que es bisiesto, al igual que el año bisiesto greco-romano que tenemos, que se ajusta cada 4 años. En el calendario hebreo, en el calendario que está estipulado por el Eterno en las Escrituras, tenemos que ajustar un mes más cada 3 años. Se agrega un mes, porque tenemos un mes, si seguimos el calendario lunar, que es de luna nueva a luna nueva, tenemos 28 días normalmente, ese sería el mes, el ciclo mensual de la luna. Entonces, a un año tenemos una diferencia de 10 días del greco-romano. Entonces, cada 3 años tenemos los 30 días que corresponderían a un mes más. Así que cada 3 años se agrega un mes más, un 13º mes. Recordemos que los meses se cuentan mes de Aviv, el mes primero, después mes segundo, tercero, cuarto, quinto. No tienen nombre como nosotros acostumbrados estamos en los calendarios como ese que está ahí, greco-romano. Es totalmente distinto. Eso, bueno, lleva estudios, lleva profundización. A una vez que van caminando en las escrituras, en la Torá, se van a ir dando cuenta, hay que investigar, indagar, averiguar. Bueno, recordemos, entonces estamos en la porción 48, Shoftim, jueces, y hoy vamos a hacer lo que es la aliyá número 4 y número 5, correspondiente al libro de Devarim, que va desde el 18.6 al 18, ¿cuánto es? Al 19.13. Bueno, ahí están juntas las dos porciones, ¿no es cierto? Están los 2 días, las 2 días de lectura. Pero no me acuerdo bien si es el 18.20. Parece que ahí en el 18.20 hace el cambio y va para la ya número 5. Pero bueno, ya sabemos, una parte le va a leer mi esposa, va desde el 18.6 hasta que termina el 18, y ahí yo leo del 19.1 al 19.13. Denme un cachito. Amén. Bueno, siempre recordar que hacemos la bendición porque tenemos las escrituras en nuestra mano. El Eterno tiene misericordia de nosotros, y las escrituras la podemos leer cada uno en su idioma, en distintas versiones, distintos formatos, pero tenemos su palabra a nuestro alcance. Entonces tenemos que agradecer al Eterno por esa misericordia que tiene por nosotros, y bueno, que el que quiera leer tiene para escudriñar. Así que hacemos la bendición de la Torá. Yo la hago en fonética hebrea y hago la traducción al español para dar gracias al Eterno. Amén. Vamos a dar comienzo entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten hatorah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torah. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces con la lectura. ¿Empezás? Amén. Así es. Como lo decía Marcelo, vamos a hacer lectura de la aliyá número 4 y 5. La 4 que se encuentra, o sea, correspondiente a los días 4 y 5,
que se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio. Para aquellos que tienen la Biblia lo pueden buscar, está en Deuteronomio capítulo 18 y comienza desde el verso 6 hasta el verso 13. Luego la 5 va desde el verso 18-14 hasta el verso 19-13. Amén. Bien, vamos a comenzar. Hay muchos temas para hablar, pero que no nos extendamos demasiado, pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Nos dice así, palabra del Eterno. Cuando con todo el deseo de su alma un levita salga de alguna de sus ciudades, de cualquier parte en Israel, donde resida, al lugar que Yud-Heh-Vav-Hei haya escogido, él oficiará en el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei su Elohim, como cualquiera de sus hermanos levitas que estén allí, delante de Yud-Heh-Vav-Hei. Comerán porciones iguales aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Cuando entres en la tierra que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni que practique adivinación ni hechicería, esto es, que sea sortilejo o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni invocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yud-Heh-Vav-Hei, y por causa de esas abominaciones Yud-Heh-Vav-Hei los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros, pero Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim no permite esto. Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis conforme a todo lo que pedisteis a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Yud-Heh-Vav-Hei mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y me dijo Yud-Heh-Vav-Hei: bien está lo que han hablado. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, lo que yo le ordene. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado a decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Yud-Heh-Vav-Hei, Cuando el profeta hable en nombre de Yud-Heh-Vav-Hei y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yud-Heh-Vav-Hei, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Bueno, era continúo con el versículo, con el capítulo 19. Cuando Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim destruya a las naciones cuya tierra Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te da para que las poseas. Arreglarás
los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad en él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriera. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, y no será que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diera toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim y andes en sus caminos todos los días, entonces añadiréis 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra de Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim te da por heredad, y no sea culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huye a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre, para que muera. Entonces comparecerás y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Shalom a todos los que se fueron conectando y escuchando esta escritura. Bienvenidos. Bueno, ahora sí. Bien, ahora vamos a comenzar, ¿no es cierto? Que hay mucho. siempre pasa esto. Diríamos, son cortas. Parece que es cortito, que siempre habla de lo mismo, pero tenemos que analizarlos un poquito. Hay que separar los temas y estudiarlos. Así es. Recordando y haciendo así un breve paso por todo lo que hemos leído hoy, que va desde el 18:6 hasta el 18:13. Nos hablan, se presentan varios temas, ¿no es cierto? Con respecto al levita, ¿no es cierto? Que recordemos que el levita no tenía heredad de tierra, pero también hay un mandamiento, o sea, una ley para aquellos levitas que decidían vivir, ¿no es cierto?, no aquí, no en el lugar. También nos menciona algo muy importante con respecto a los profetas verdaderos y a los profetas falsos. Y qué es lo que el Eterno quería que no imitemos, o sea, que no imiten, bueno, en aquella época, ¿no es cierto?, y también aplica para nuestros días, que no imitemos a las otras naciones, que no les sirvamos a Él como las otras naciones servían a sus dioses, porque de hecho vamos a ver algo muy importante, que el Eterno detesta todas estas cosas, todas estas prácticas. También nos habla, ¿no es cierto?, del profeta que había de venir, ese profeta que Él iba a levantar de entre los hermanos, ¿no es cierto?, de entre su pueblo. Y sabemos que está haciendo referencia a nuestro Adón Yeshua, que bueno, lo hemos conocido con el nombre de Jesús.
Y bueno, de ese profeta se está refiriendo, pero no como un profeta como la mayoría lo está mencionando, como un hombre común, un hijo de José y Miriam y nada más. Si fuese así, no hubiese sido el profeta prometido, como nos dice acá en este verso, ¿no es cierto? En el verso capítulo 18 y va desde el 15 hasta el 19, nos menciona sobre ese profeta y nos dice bien clara la escritura cómo iba a ser ese profeta. Luego nos habla, ¿no es cierto?, de los falsos profetas y al final termina hablando de lo que son las ciudades de refugio. Lo que vamos a profundizar y que hoy en día está sucediendo, porque vemos que no hay nada nuevo, nada de esto ha cambiado. Vemos que nos dice la escritura, ¿no es cierto? Nos está señalando, ¿no es cierto? Que es lo que él quiere, el Padre quiere, que no imitemos a estas naciones, porque estas naciones, miren lo que hacían, todos estos pecados de idolatría, y entregaban a sus hijos a Molot, los hacían pasar por fuego. También nos dice algo muy importante, ni que practiquen adivinación, ni hechicería, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, ni que invoque a los muertos. Todas estas cosas el Eterno las detesta. Y hoy en día lo vemos algo muy común y en las redes hemos visto que ha aumentado esto. No nos damos cuenta, pero ponemos a nuestros hijos frente a programas infantiles, a dibujitos infantiles, a canciones, donde se habla de magia, se habla de poderes, de encantamientos. Hay cuántos dibujos hay referidos a estos temas. Estamos haciendo, no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que se hacía en aquella época. Sin darnos cuenta, inconscientemente estamos entregando nuestros hijos a todas estas realidades, a todas estas prácticas. Tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos, con lo que escuchan nuestros hijos, con las canciones que escuchan nuestros hijos. No, tampoco es que los obliguemos, ¿no es cierto?, porque no debemos obligar, sino que debemos mostrarle a nuestros hijos la verdad y hablarles con la verdad. Así como el Eterno, como esa relación que tiene el Padre con nosotros, con esa relación de padre e hijos, y nos muestra y pone delante de nosotros la bendición y la maldición, y nos da a escoger. De la misma manera tenemos que nosotros mostrarle a nuestros hijos: esta es la bendición y esta es la maldición. Estos programas hacen estas cosas. Esta canción que vos estás cantando se dedica a esto, y el Eterno aborrece estas cosas. Mostrarle qué hay detrás de todo esto. Hoy en día, cómo la gente también entrega a sus hijos a Molot. El aborto es también una práctica, es lo mismo, ¿no? ¿Qué de diferente hay con aquella época? También se están entregando nuevamente los hijos a Molot, se los entregan a esa deidad sin darse cuenta. Sin darse cuenta, terminan haciendo las mismas prácticas que se hacían en aquella época. Entonces, analicemos, pensemos, ¿qué estamos haciendo? Muchos dicen, no, Jesús vino y abrogó la Torá, ya clavó la ley en el madero y ya no tenemos que guardar nada, ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Si fuese así, entonces ahora ya podemos sacrificar a nuestros hijos a Molot. Entonces, si fuese así, ya ahora podemos consultar a los muertos. Ahora ya podemos consultar a los magos, a los medium. Cuando el Eterno aborrece todas estas cosas, ¿qué estamos diciendo? No estamos pensando. Si estamos diciendo esto, entonces podemos ir con un brujo. Podemos ir a consultarle a un brujo. De hecho, veamos algo muy importante.
Cuando el Eterno les indica que vayan, ¿no es cierto?, y crucen a poseer la tierra prometida, que Él iba a entregar esas naciones, poco a poco las iba a sacar, ¿no es cierto?, de delante de ellos. Y la ordenanza es que no dejaran a nadie vivo, ni a niños, ni a nadie vivo, ni siquiera debían dejar nada, todo debía ser destruido. ¿Por qué esta ordenanza es del Eterno con este pueblo, con estas naciones? Porque practicaban todas estas cosas y el Eterno las aborrece, las abomina. De hecho, el Eterno les dice, si ellos hacían lo mismo que hacían estas naciones, les iba a terminar sucediendo lo mismo a ellos, al pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces hemos visto que el pueblo de Israel pecó, terminó haciendo esto? ¿Qué sucedió con Salomón? Con el reino de Salomón fue dividido. ¿Y por qué fue dividido el reino de Israel? Porque cometieron todas estas prácticas, empezaron a adorar a otros dioses y empezaron a hacer todas estas prácticas, a entregar sus hijos a Moloch, a hacer sacrificios, cosas a la diosa del cielo y cuántas cosas. Entonces, ¿qué hizo? El Eterno los entrega y terminaron siguieron con estas prácticas. Se levantaba el Eterno profetas, como lo vemos a Jeremías, y Jeremías les predicaba que se volvieran de su camino, y la mayoría decía, no queremos, no vamos a escuchar, no vamos a hacer lo que Yahweh te ordena, no lo haremos. Y por estas cosas es que fueron llevados cautivos. Entonces les sucedió lo mismo que a otros pueblos, sí, fueron invadidos, fueron atacados, fueron llevados cautivos. Entonces tengamos cuidado. En aquel momento estaban diciendo lo mismo que dicen ahora, o que escriben en los comentarios y dicen, no queremos obedecer, no queremos ser obedientes a la palabra del Creador, no los queremos escuchar. Para mí ya Jesús clavó la ley en el madero y ya no tengo que hacer nada. Eso que están haciendo, hacían en esa época, invalidando los mandamientos del Creador, no queriendo obedecer. Entonces, cuando no querían obedecer, el Eterno ya no estaba con ellos. ¿Cuántas veces fue saqueado, ¿no es cierto?, el templo que conocemos en las Escrituras? Y no solamente el templo, sino todo el pueblo de Israel. Fueron invadidos, fueron llevados cautivos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque no quisieron obedecer. ¿Puedo agregar una Amén. cosita? En el capítulo 18, en el versículo 12, dice su palabra: porque es abominación para con Yud-Heh-Vav-Heh cualquiera que hace estas cosas. Estábamos hablando de los agoreros, adivinos, hechiceros, ¿no es cierto? Y por estas abominaciones, Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Digamos, ¿por qué eligió a Israel? Porque no practicaba estas cosas, porque tuvo misericordia, porque Israel en realidad no era el mejor, no era perfecto, era una más de las naciones, pero no practicaba estas cosas. Las otras naciones estaban peor, al igual que pasa con los apóstoles. Recordemos los apóstoles, dentro de los apóstoles, de los 12 que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todos los otros, no eran los mejores. Es más, Mateo era un puritano, Judas inclusive fue elegido como apóstol y lo acompañó, pero también no tenía buenas, por ahí a veces, intenciones, no era lo mejor. Pedro era testarudo, era de carácter difícil, era un simple pescador. Tenía una profesión, está bien, pero no era un estudioso. Y eso nos muestra que nosotros, el Eterno tiene misericordia de nosotros. Nosotros tenemos que ser apartados, tenemos que ser kadosh,
No santos como tenemos el concepto occidental de esa palabra, sino que tenemos que ser apartados y tratar de alcanzar, agradar a los ojos del Eterno. Recordemos, todos los patriarcas, todos, vemos que han tenido errores, que han sido humanos. El único humano sobre la tierra que fue hecho de carne, pero que no fue nada humano, fue Yeshua, el único. Pero después nosotros tenemos culpa, pero así como tenemos culpa y tenemos este cuerpo pecaminoso, también hay misericordia de parte del Padre. Entonces tenemos que no hacer lo mismo que hacen las naciones. No avergonzarnos de guardar Shabbat, de usar Tzitzit, de guardar los mandamientos. Nos tenemos que enorgullecer, tenemos que mostrar esa luz al mundo. Nosotros somos la sal. Si nosotros no tenemos el sabor, no servimos de nada. Ahora ese sabor es ser diferente, es ser apartado, es caminar en las Escrituras, abrazar la fe, abrazar la Torá. Recordemos que las dos cosas son indispensables, no podés separar una de la otra. Porque si las separás, terminás pisoteando la sangre de Yeshua, terminás pisoteando el sacrificio, así como nos dice el libro de Hebreos. Y es eso lo que nos quiere el Eterno. El Eterno nos quiere obedientes y quiere para nosotros lo mejor. Pero nosotros somos muy testarudos y nos rebelamos. Y vamos en contra de las Escrituras, vamos en contra, creemos entender al Eterno, lo imaginamos, lo pensamos en todas sus dimensiones en nuestra mente finita. No abrimos nuestra mente y obedecemos, estudiamos, escudriñamos. No, todos queremos, seguimos la nuestra. Y muchas veces eso está mal. Ya lo dije anteriormente y lo voy a seguir diciendo. Jeroboam, cuando quiso hacer los becerros, no se imaginó la idolatría, sino quería que su pueblo no se vaya de ahí, que quede ahí santificando al Eterno. Pero cayó en un error porque no tomó en cuenta la ley, no tomó en cuenta la palabra del Eterno. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado de aquellos predicadores, de aquellos que se levantan a dar la palabra y que nos suavizan las escrituras, todo para que los oyentes o para que los creyentes no se vayan. Tenemos que tener cuidado con eso porque es bien clara la palabra. Nos dice que no debíamos ni cambiar, ni agregar, ni quitar. Entonces, si la escritura nos está diciendo que no debemos ni agregar, ni quitar, ni cambiar, ¿por qué vamos a hacerlo para que los hermanos no se vayan? Muchas veces la palabra nos va a confrontar, pero porque estamos en pecado. Y que nos confronte la palabra porque estamos en pecado, no quiere decir que ya tengo que dejar de hacerlo, o no porque no me conviene. No, tengo que agachar la cabeza y entrar en razón. No es lo que yo digo, sino lo que la palabra dice. Hermanita Jenny, Shalom, leía su comentario. Sí, yo tampoco sé cómo se escribe muy bien. Sí, en plural es Sitziyot. Sí, es una ordenanza y es una ordenanza por el Eterno usarlo. El Padre los colocó para que recordemos los mandamientos nada más. Muchos lo usan como amuleto. No hay muchas reglas en la ordenanza de los Tzitziyot. De hecho, es solamente hacerlo, ¿no es cierto? Bordes azules. Bordes azules. En nuestras vestiduras. En nuestras vestiduras y nada más. Pero es para eso, para recordar los mandamientos, recordar que le pertenecemos al Eterno, somos parte de su pueblo. Y solo para eso, porque
el ser humano tiende a olvidarse. No. De hecho, no por nada nos manda a que escribamos, a que escudriñemos las escrituras, que meditemos en la palabra de día y de noche. Eso de los hombres no, es para todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel debería usar los tzitzit. Digamos, Así es. Recordemos que estaban todos a los pies del Sinaí cuando se les entregó los mandamientos. Habían hombres, mujeres y niños, así que todos debían usar. Era una población mixta y estaban todos ahí escuchando la palabra del Eterno. El Eterno, recordemos que todas estas instrucciones, pongámonos en el punto del Sinaí. El Eterno comenzó a hablar y empezó a decir las 10 dabar, las 10 palabras como se conocen los 10 mandamientos. Pero el mismo pueblo le dijo a Moisés, no, pará, ya está bien, tenemos miedo, no queremos morir en presencia del Eterno, porque veían todo ese monte incendiado hablando con voz de trompeta y tuvieron temor. Y le dijeron, no, sé nuestro intermediario, sé nuestro intercesor, habla tú con el Eterno y tráenos las instrucciones y nosotros las obedeceremos. Eso es lo que dijo el pueblo de Israel. Así que el tema de los tzitzit, el tema de todas las instrucciones dadas, se las iba a decir el Eterno a todo el pueblo por igual. Pero el pueblo no quiso escuchar, sino directamente dijo, no, sé nuestro intermediario, y por eso el intermediario fue Moshe, y él fue el que subió y estuvo los 40 días y 40 noches en el monte haciendo el ayuno y esperando que el Eterno le diera toda esa información para instruir a todo el pueblo. Ahora, yo he escuchado el tzitzit o todas esas, hay muchas, las instrucciones del Eterno no las hacemos para salvación. Eso es una cosa muy diferente. Hacer la circuncisión, hacer las cosas no te salvan. Usar los tzitzit no te salvan, porque si no actúas con fe, si no actúas por medio de Yeshua, por medio del Espíritu, del Ruach, no obtenemos la salvación. Eso tenemos que diferenciarlo. Amén. La hermanita Jenny que me pregunta la cita donde están los tzitzit, la ordenanza, ahí le digo, ahí se lo paso. Ya le digo. Tenemos un momentito, ya le voy a decir dónde está la cita. Pero algo que quería mencionarles, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que es estos pasajes que estábamos leyendo con respecto a todas las abominaciones, la idolatría, las adivinaciones, cosas que el Eterno no le gustan, no le agradan, cosas que aborrece el Eterno. Esto ¿qué nos dice en el pasaje 13, en el verso 13? Nos dice, perfecto serás delante de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, porque estas naciones las vas a desposeer, porque escuchan a brujos, bueno, como ya les habíamos comentado, ¿no es cierto? Y veamos lo que nos dijo Jesús, lo que nos dijo Yeshua en Mateo 5:48. En Mateo 5:48 nos dice Yeshua, ¿no es cierto? Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vino a decir una palabra distinta. Yeshua vino a decir una palabra distinta a la que había dicho el Creador, que muchos lo separan y dicen, no, que Jesús es paz y amor y el Eterno es un Dios, el del Antiguo Testamento es un Dios malo. Muchos lo tienen así y no es así. Veamos que esto que nos está señalando, justamente acá comienza a hablar, ¿no es cierto?, de ese profeta que iba a venir, que iba a ser como Moisés, porque esto nos señala, ¿no es cierto?, en el verso 15, y nos dice en el verso 19, y cualquier hombre, ¿no es cierto?, también nos menciona que iba a hablar solamente la palabra del Creador, está hablando de Yeshua, ¿no es cierto? Nos dice en el verso 19 que
que cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él, dice. Recordemos que Yeshua, Jesús, es la imagen visible, es lo que podemos ver del Eterno. ¿Y por qué el Eterno iba a enviar su imagen visible y no venir Él en toda su gloria? Porque cuando intentó hacerlo y hablar con su pueblo, de hecho, es por esto que está enviando a este profeta, a esta imagen, ¿no es cierto? El pueblo tuvo miedo, y si él viniese en toda su gloria, no quedaría nada. Entonces, ¿por qué dijo que iba a poner esto? Dice, conforme a todo lo que pediste a Yud-Heh en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Yud-Heh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, por esta petición del pueblo de Israel es que el Eterno envía su imagen visible. Ahora con esto, no estamos diciendo que el nombre del Dios de Israel es Yeshua. Yeshua es la imagen visible del Creador, ¿no es cierto?, del Dios de Israel. Es la imagen visible, lo que podemos ver del Eterno. Ahora el nombre del Eterno es Yud-Heh. Amén. Amén. Sí, ahí hay la cita que pedía. No, ahí le pasé. Sí, números 15-38. Igualmente le recomiendo. Va desde el 37 al 41. Por eso, Jenny, el 38 es específico donde hace la solicitud, pero usted tiene que leer un poquito más, unos versículos antes y unos versículos después. Exactamente. Leer más o menos el contexto y la historia, porque muchos salen a dar algunas enseñanzas sobre el uso del tzitzit agregándole cargas o agregándole cosas que no corresponden. Por eso se confunde el tema de por qué el hombre solamente, por qué no la mujer, porque lo toman como un concepto ya adquirido, a que el hombre normalmente sale al campo, sale a la calle, sale a trabajar y está más propenso a caer en pecado. Y la mujer, en la mente de hebrea, quedaba siempre en la casa y criaba a los hijos y, digamos, no salía a trabajar como hoy en nuestros tiempos sucede. Pero la ordenanza, digamos, eso es un concepto desde un punto de vista rabínico, judío o de cultural. Pero la ordenanza en sí es, te harás flecos, colores azul en las 4 esquinas de tus vestiduras. Después de ahí, sean nuditos, no sean nuditos, sean cosas, hay cosas, tradiciones que nos apegamos, ¿no es cierto?, a la tradición judía porque es agradable, es lindo, pero y no nos lleva a transgredir la Torá. Amén. Amén. De hecho, la escritura es bien clara, nos dice, dile a los hijos de Israel, a ver, voy a buscar bien para no decirles cualquier cosa, pero la ordenanza está sobre el pueblo de Israel, no solamente sobre hombres, que hay muchas congregaciones o doctrinas, ¿no es cierto?, que dicen esto, que no, las mujeres no podemos usar. Y bueno, ya Marcelo también lo explicó bien. Sí se lo puede usar todo el tiempo, o digamos, eso no. Recordemos que es para no olvidarnos de sus mandamientos, para no olvidarnos de transgredir sus mandamientos. Es una advertencia que nosotros tenemos que tener. Yo le digo la verdad, sinceramente desde mi punto de vista, en lo personal, yo creo que es importante usarlo y necesario, porque así también estamos colaborando con el prójimo. Recordemos que si, por ejemplo, un hombre piensa en adulterio ante una mujer, el hombre a sí mismo no se ve los tzitzit, pero recordemos que Yeshua dice no solamente cometer el adulterio es pecar, sino ya pensarlo. Entonces, pero si un hombre en una mujer ve los tzitzit, le recordará esos mandamientos. Es un concepto, es una idea que cuando yo creo que es
por misericordia también al prójimo. Llevarlo, tanto hombre como mujer. Sí puede ser que tenga, digamos, como por ahí, diríamos, nos comentaba ahí el hermanito Javi, que la mujer tiene un poder más elevado en el sentido de que da a luz, eso, pero hoy en día, lamentablemente, tanto hombre como mujer, en cuanto a adulterio y esas cosas, pecan de la misma forma, digamos. Y inclusive en aquel entonces creo que también sucedía, porque vemos las distintas escrituras, nos muestran que siempre pasó lo del adulterio, que no solamente es cuestiones de hombres, sino que para cometer adulterio tiene que haber dos, tiene que estar tanto el hombre como la mujer. Así que yo creo que, y no solamente adulterio, sino recordemos que en el contexto, la persona por la cual fue indicado los tzitzit fue por haber transgredido el Shabbat, no por adulterio. Así que nos ayuda a todos. Yo creo que el uso de los tzitzit nos recuerda, tanto a mí como a mi prójimo, que tenemos que vivir en santidad. Y si es eso lo que me hace recordar y hace bien a mi prójimo verlo, creo que es necesario, que es algo de servicio, algo de servir a mi prójimo. Entonces no lo veo mal. Pero vuelvo y repito, otra vez, no son para salvación. No, la salvación viene por Yeshua, eso está más que claro. Nadie discute eso. Ahora lo usamos, como decía una de las hermanitas, creo que Verónica, lo usamos por amor a nuestro Creador. Amén. 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 Amén, así es. Y bueno, sí, encontré, sí, en el verso 38, como decías, dice, habla a los hijos de Israel y diles, dice. Así que sí, la ordenanza es para todos. Y como lo dice Marcelo, guardamos los mandamientos por amor al Creador. De hecho, Pablo nos dice, ¿no es cierto?, que cuidemos nuestra salvación. Y bueno, es lo que tenemos que hacer, caminar y vivir en santidad lo más que se pueda, como nos dice acá, sean perfectos, nos dice la Escritura, y Jesús también, Yeshua también vino y nos dijo lo mismo, sean perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Y muchos dicen, no, pero no se pueden guardar los mandamientos. ¿Cuántos nos han dicho, no, los mandamientos es imposible de guardar, nadie puede guardarlos, solamente Jesús, solamente Yeshua? Pero ¿por qué entonces están diciendo que el Creador se equivocó cuando Él nos ordena a que seamos perfectos? Amén. Bien. Luego nos habla, ¿no es cierto?, de los falsos profetas. Vuelve a repetir. Recordemos que esto de los falsos profetas ya lo vimos anteriormente, pero ahora vuelve otra vez y vuelve a la carga otra vez el Eterno para que entiendan. Eso sucede. Hay que entender que las Escrituras, cuando lo repite muchas veces, es porque íbamos a caer, vamos a caer y estamos expuestos a caer. Así que vuelta otra vez a repetir el tema de la idolatría, el tema de los falsos profetas, vuelve a repetir muchas cosas. No sé qué, bueno. Eso ya lo habíamos también hablado, lo volvemos a mencionar con respecto a aquellos que dicen, traigo un mensaje del Eterno. Recordemos que ya habíamos visto aquellos que podían tener sueños o visiones y venían con alguna profecía, y tenemos que tener cuidado, porque recordemos que nos tiene que cómo los vamos cómo los vamos a identificar a los profetas, a los falsos profetas. Y está bien escrito, está bien explicado, en la Escritura, cuando nos dice que tenemos que probar los espíritus, ¿no es cierto? Tenemos que discernir los espíritus. ¿Cómo sabemos si vienen de parte del Eterno? Porque tiene que primero tener la fe en Yeshua, en nuestro Salvador, y el testimonio, o sea,
La Torá, la escritura. Torá, la ley y el testimonio, perdón, me equivoqué, la ley ¿Sí? y el testimonio. Entonces tiene que tener ambas cosas. Si no tienen ambas cosas, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, nos dice la escritura. Lo estoy parafraseando porque no recuerdo bien el verso, lo que pasa es que eso lo hablamos estos días atrás. Sí, justamente por eso lo vuelve a repetir, porque esto ya lo leímos. Sí. En este caso lo único que dice, a diferencia de la vez anterior, es justamente que como que el falso profeta morirá en manos del Eterno. Digamos, en este caso dice así, a diferencia anteriormente, que justamente decía que si reconocíamos un falso profeta, tendríamos que sacarlo afuera de la ciudad y apedrearlo. En este caso no dice eso, pero que si es un falso profeta, no se le cumplirá la profecía y ahí tendrá su muerte. Nada más, no dice otra cosa, pero vuelve a remarcar, digamos, todo profeta que venga en su nombre, nosotros tenemos que prestar atención y saber discernir. No podemos, sí, vamos nomás, tiene razón, se cumplen las cosas, y nos lleva a otros dioses, nos lleva a otras prácticas que el Eterno no le gusta, como por ejemplo estas que recién nombraba, que hacían las naciones, como consultar a los goreros, hechiceros, todo eso hoy haces un poquito para arriba, para abajo, scrolleás en TikTok y te encontrás con tarot, con adivinos, con agoreros, con todo el mercado. Gente que lee las cartas, que consultan a los muertos. ¿Cuánto eso hay hoy en las redes? Así que aquellos que puedan hacer el live, anímense a hacer su propio live, hablar de la escritura, porque si ustedes entraran, así como dice Marcelo, a un solo de esos live, están llenos de gente. Gente escuchando, gente pidiendo, consultando, cuando el Eterno aborrece todas estas cosas. Pero ¿por qué sucede esto? Por culpa de aquellos que se levantan a decir que la Torá ha sido abolida, que ya no tenemos que guardar los mandamientos, que los mandamientos son solo para Israel, que nosotros no somos Israel, que nosotros somos el Israel espiritual, como si no tuviéramos un cuerpo y fuéramos un espíritu, algo andante, no sé qué se imaginan, pero es lo que se dice, ¿no es cierto? Es lo que dicen, y por culpa de todas estas cosas que la gente como, bueno, ya la Torah está desechada, bueno, ya puedo consultar a un adivino, ya puedo ir a hablar con mi tía que se murió, mi abuelito que se murió, ya puedo ir ir al adivino, no sé, cuántas cosas, ¿no es cierto? Que bueno, el Eterno ha sido bien explícito en la palabra y nos explica, y vamos a repetir de vuelta con respecto a los magos, a los encantadores, y todo esto lo vemos, ¿no es cierto? Que el enemigo ha avanzado mucho, ¿no es cierto? Y con respecto a los niños, que es el público que más está viendo estas cosas en canciones infantiles, con la magia, en dibujitos. Sí, se meten por todos lados. Lamentablemente todo está influenciado por este tipo de cosas. Por eso tenemos que aprender, tenemos que escudriñar, tenemos que discernir. Tenemos la gran tarea de criar a nuestros hijos, de enseñar, de adoctrinar, de mostrarle a nuestros niños, a nuestros pequeños, de cuidar qué es lo que ven, de cuidar qué es lo que escuchan. A los adolescentes, los papás que tenemos adolescentes, niños, tenemos la gran tarea, la gran labor de aprender. Necesitamos aprender para poder ayudar, para poder corregir, para poder guiar a nuestros hijos. Así es, Shalom, hermanita Tete. Sí, sí, muchos piensan eso porque tienen su fe en Jesús, piensan que bueno, ya son salvos, y la mayoría dice, bueno, la salvación no se pierde, el pastor me dijo que la salvación no se pierde, y bueno, yo puedo hacer lo que quiera, ya
estoy salvo. Exactamente. Y no, vemos que Pablo nos dice, cuiden su salvación. Por algo lo menciona. Amén. Amén. Y después, bueno, da explicación sobre el tema ya al final, las ciudades de refugio, que, bueno, dejando bien claro, creo que esto de las ciudades de refugio da explicación al mandamiento no matarás. Nosotros en nuestra mente occidental tenemos un mal concepto de esa parte. Pues nosotros consideramos el no matar, sin embargo hay muchos hermanos, muchas personas que se preguntan, entran a leer y dice, entrarás a la tierra y exterminarás a todo por orden del Eterno. Pero después te encontrás un versículo que te dice, no matarás, que el mismo Eterno da la instrucción. Entonces, por ahí queda como que esto es un error, esto está mal, el Eterno se equivocó. ¿Qué hizo el Eterno? ¿Por qué nos instruyó no matar y después manda a matar a todo el mundo? Pero hay que tener en cuenta eso. Una, la muerte de las naciones es a consecuencia de su pecado. Es una orden que el Eterno da. Dos, cuando nos explica del no matarás, es cuando nosotros lo maquinamos, lo pensamos y lo ejecutamos. Y matamos a la persona. Incluso Yeshua mismo cuando viene nos dice, ya cuando te enojas contra tu hermano, lo estás matando. Entonces, cuando uno siente odio y se enoja en el corazón contra el prójimo, contra un hermano, contra un amigo, contra alguien de la familia, ya estás pensando y maquinando su muerte. Más allá de que después no lo practiques, pero ese odio, esa raíz de odio, de amargura, no tiene que quedar. Él nos explica claramente que no tiene, hay que aprender a superarla. Entonces por eso esta parte de las ciudades de refugio es como que da una explicación más clara, donde cuando es accidentalmente no se considera la pena de muerte, sino que aquel que accidentalmente quita la vida de alguien puede tener su lugar, su refugio, puede ir a ese refugio. Ahora bien dice la Escritura al final de estos versículos que aquel que ha matado y se quiere justificar en que fue accidentalmente, que los ancianos de esa ciudad tenían que observar, ver, estudiar y si era hallado culpable, sacarlo afuera. No lo podían recibir. Entonces, cuando uno maquina y hace algo para el mal, el Eterno lo castiga. Eso es inevitable. Pero cuando uno hace una cosa accidentalmente y quita la vida de alguien, puede tener esa posibilidad de seguir viviendo porque fue un accidente. Entonces, esta parte de los versículos da explicación, porque si no, ¿qué es lo que hace el humano? Directamente, mató a alguien, hay que matarlo. El Eterno ordenó matar y después nos dice no matarás. Entonces hay que tomar un poquito de sentido común y estudiar contexto, ver cómo viene un poquito la enseñanza, ver qué es lo que el Eterno no quiere. Es más, hace un ratito ahí yo leí en el 18:12 que decía que todo aquel que hiciera hechicería sería sacado de delante de Israel. Que Israel iba a avanzar y el Eterno iba a sacar esas naciones de delante de ellos por esas prácticas. Entonces ahí tenemos que considerar el tema de las guerras también. Una guerra, si bien para lo que había en ese momento, no se maquina un asesinato. El soldado va a la guerra y defiende el territorio. No está tomando una estrategia de cómo va a matar
a alguien por el sentido de que tengo ganas de matarlo, porque lo odio, porque me hizo algo mal, porque estoy enojado con él, sino el soldado va a la guerra por una orden y a defender el territorio. Entonces hay que considerar. Gusto. ¿Cuántos vemos, ¿no es cierto?, casos que hoy en día que aumentan mucho, ¿no es cierto?, y que lo hacen solamente por gusto o por placer o por ocultar ciertas cosas. Exactamente. Entonces tenemos que tener cuidado en la observancia de estos mandamientos, en la observancia de la escritura. Estaba buscando dónde está la ordenanza acá, justamente lo que estabas leyendo. ¿De qué? A ver. Bueno, espera un momentito, se me fue. ¿El no matarás? Sí. No. Sí, bueno, así dice así específicamente: cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Sí, bueno, sí, lo has explicado bastante bien, así que espero que haya quedado entendido, porque muchos se toman justamente para decir eso, para decir como que el Eterno se equivocó, y no es así. Si usted va a la guerra, sí, puede matar. Ahora, si usted está en el ejército, pero un día va al bar y se enoja con alguien y lo mata, no. Es sentido común. No, ser soldado no me da licencia a matar en cualquier tiempo y forma. O se enoja con el vecino y lo mata. Porque usted tiene entrenamiento, usted tiene... No podemos tomar la vida de otra persona. Ahora, si yo voy a la guerra y es una orden de un ser superior, sí, yo soy subordinado, yo acato órdenes, soy obediente. Ahora, el caso de guerra no es lo mismo que el caso de la vida común, cotidiana. ¿Por qué el Eterno echaba de delante de ellos estas naciones? ¿Por qué la ordenanza era matar? ¿Por qué hacían todas estas abominaciones? Entonces, si estamos diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era malo porque mataba a todas las personas que estaban en esa ciudad, entonces ustedes están apoyando a esas personas que sacrifican niños, sacrificaban sus hijos en el fuego, los bebés recién nacidos en el fuego. ¿Les parece correcto? Sí, es porque apoyaban esas naciones. Entonces, para ustedes está bien consultar a hechiceros. Entonces, analicemos lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir, lo que vamos a escribir. Y no le o repitamos porque claro, nos dijo otra persona. O no le busquemos mucho la vuelta, las cosas son las cosas muy sencillas, no las rebusquemos tanto. Vamos a la escritura. ¿Qué dice? Escudriñemos, leamos. No se queden solamente con lo que decimos nosotros, sino vayan y investiguen por ustedes mismos. La Biblia, todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Todo el mundo tiene, así como tienen acceso ahora a internet, tienen acceso a una Biblia. Biblias hay por todos lados. Para la hermanita que preguntaba al principio, que me estoy acordando lo que estoy diciendo esto, y se me fue, que preguntaba al principio dónde conseguía una Torá. La Torá en cualquier Biblia. Son los primeros 5 libros de la Biblia, de cualquier Biblia, de la Reina Valera, de cualquier Biblia, de todas las Biblias. En Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa es la Torá. Obviamente que si queremos por ahí tener un poquito mejor contexto y nos vamos a ir a palabras en hebreo, entonces vamos a entender un poquito mejor y más profundo. Pero yo tengo la Reina Valera.
vos tenés la BTX. Sí. Y bueno, tengo la BTX porque con esa hago la lectura, pero uso la Reina Valera en la computadora cuando busco algún versículo. Creí que era mi No, era el mío. No, perdón, disculpe. No le saqué lo de las notificaciones. Bueno, entonces hasta acá llegaría. ¿O tenía algo más para decir? No, porque era justamente el cierre, el tema de las ciudades estas y bueno, que teníamos que considerar eso de matar, de considerar la muerte accidental. A ver, ahí bien la palabra lo explica, cuando es una muerte accidental, aquel que mató termina es inocente ante los ojos del Eterno. Bueno, más allá de que no haya decir errado. tanto esa palabra. Sí, nos van a bajar. No, pero ya en no YouTube bajar. cuando lo subas. Capaz que sí. Bueno, vamos a poner pip. Sí, vamos. Vamos a editar el video. Amén. Bueno, hermanitos, nos vamos despidiendo. Vamos a hacer la bendición arónica para despedirnos. Mañana tendremos la aliyá número 6 y el viernes la aliyá número 7. Amén. Ya entrando a la previa del Shabbat. Amén. Exactamente. Así que bueno. Muchas gracias a todos los hermanitos que nos han acompañado. Muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado, que están escuchando. Y recuerden, no solamente escuchar de nuestras palabras, vayan y léanlo. Nosotros lo estamos acompañando. Nosotros queremos acompañarlo y queremos crecer juntos. Queremos ir creciendo espiritualmente. Por eso estamos acá sirviendo, ayudando a que todos lleguemos, a que todos corramos la carrera, a que todos estemos ahí, a que todos perseveremos y sigamos creciendo espiritualmente. ¿No podemos equivocar? Sí. Por eso siempre pedimos discernimiento al Eterno y que nos acompañe. Y crecemos con lo que ustedes nos preguntan, con lo que ustedes nos dicen. Hay cosas que sí, puede ser que estemos equivocados, pero estamos dispuestos a seguir aprendiendo y a crecer. Shalom, hermanito Milton. Shalom, hermanito Tete. Hoy hubo muchos conectados. Amén. Que está complicado mi corito. Amén. Vamos a hacer la bendición arónica para despedirnos y bueno, será hasta mañana para seguir haciendo lectura de la palabra. Yevarejeja Adonai Beis Mereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja Yisa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén, amén. Shalom. Laila Top, que el Laila Eterno Tov. los bendiga. Amén. Amén, amén. Ahí va para el Ahora otro lado. viene por acá. Hola a todos, hermanitos. Shalom. Shalom, Shalom, shalom. hermanita Verónica, Hasta mañana. Que Dios te tengan bendiga. buen descanso. Que el Eterno los bendiga. אנחנו מאמינים בני מאמינים